Entonces les decía, los vectores tienen una primera aplicación en lo que es el equilibrio de partícula. Entonces fíjense lo que yo tengo aquí montado. Miren, esta cuerdita, la cuerdita A, ¿cierto? Que está sujeta a la barra B y que entre las dos, la barra B y la cuerdita A, están sosteniendo un peso de 500 newton. La cuerdita A forma un ángulo de 20 grados. La barrita forma un ángulo de 50 grados con respecto a la horizontal. Y el problema me dice, calcule la compresión en la viga central B. Entonces resulta que este cablecito y este cablecito hacen fuerza, una fuerza resultante, o entre los dos generan una fuerza, en esta dirección sobre mi viga acá, sobre esta barrita. Si le hacen fuerza hacia adentro, lo que hacen es esto, mire, comprimirla. Como si yo tomo mire este elemento, le hago fuerza hacia adentro, comprimo, ¿sí o no? Entonces lo que hacemos es comprimirla. Y por eso me dicen acá que calcule la compresión. ¿Cuánta compresión está sufriendo esta viguita? Dice, señale con claridad la diferencia entre la fuerza de compresión de la viga y la fuerza indicada en el diagrama de cuerpo libre. Bueno, lo siguiente, eso es, estas dos generan una compresión, pero la viga, si fuera una viga en silicona o fuera una viga como un resorte, pues ella se dejaría comprimir. Pero si es una viga en acero, ella hace una fuerza interna, se dice que una fuerza interna, en sentido opuesto a estas dos, para no dejarse comprimir. ¿Listo? Ahora, si todo esto está en equilibrio, es porque la suma de estas tres fuerzas me da cero. Si sumo esta fuerza con esta fuerza con esta fuerza, la suma vectorial me da cero. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a ver. Como me piden la fuerza de compresión aquí sobre esta, entonces lo primero que voy a hacer es buscar el punto de concurrencia. Es el punto donde lleguen las tres fuerzas. Entonces miren, ahí en esa figura, ¿a qué punto llegan las tres fuerzas? ¿Dónde se encuentran las tres fuerzas? Aquí en este huequito, ¿cierto? Ahí llegan las tres fuerzas. Entonces, ahí voy a dibujar un plano cartesiano. Entonces ahí están sus ejes X y Y. Ahora, en los ejes X y Y va a dibujar las fuerzas. Con la cola de cada vector en el origen del plano cartesiano. Por ejemplo, la cuerdita. Siempre una cuerda trabaja en tensión. Y entonces, ¿hacia dónde va la fuerza en la cuerdita? Miren, ¿qué pasaría si yo corto aquí la cuerdita? Todo se va hacia allá, ¿cierto? ¿Hacia dónde estará haciendo fuerza la cuerdita para que todo no se vaya hacia allá? Entonces, en dirección, ojo, la fuerza que hace la cuerda se llama fuerza de tensión. En este caso la puedo llamar tensión en la cuerda A. Y siempre va en dirección de la cuerda, mire, lleva la misma dirección de la cuerdita y sosteniendo los elementos, o tensionándose la cuerdita, ¿listo? Siempre sosteniendo los elementos. Ahí está la tensión A. ¿Qué tan larga la dibujo? Cualquier longitud, ¿listo? En este método, cualquier longitud. El método de las componentes, que es el primero que voy a hacer. Listo. El peso de 500. Si es un peso, ¿hacia dónde hace fuerza? Hacia abajo, ¿sí o no? Entonces voy a dibujar aquí una fuerza de 500 newton. Le voy a colocar aquí W, weight, peso, 500 newton y hacia abajo. Listo. Y ya quedamos que la barrita se comprimía y que hacía una reacción en la misma dirección de la barra, mire. ¿Sí ven? En la misma dirección de la barra, pero saliendo de la barra hacia arriba. Que esta puedo decir que es la fuerza o la compresión, mejor llamémoslo la compresión de la viga B. Listo. Y ahí está. Y no hay más fuerzas, solo esas tres. Ahora, busco los ángulos de cada uno de esos vectores con respecto a los ejes X o Y. Entonces miremos, por ejemplo, este 50 grados, ¿dónde lo colocaremos? 50 y entre la horizontal y la barra. Aquí en el plano cartesiano, ¿dónde lo coloco? Pues entre el eje X y la compresión en B, 50 grados. Porque fíjese que esta fuercita quedamos que iba en esta misma dirección de la barra. Y el eje X, pues es paralelo a este plano, ¿sí o no? Entonces ahí están los 50 grados. Listo. Ahora, ¿qué o cuánto vale este ángulo acá? Mire, 20 grados. Como esta línea es horizontal y esta es horizontal, son paralelas, y hay un teorema de geometría que le dice, si usted tiene dos líneas paralelas y una línea que las atraviesa, esa línea se llama la secante, entonces el ángulo de acá es el mismo ángulo de acá por alternos internos entre paralelas. Así dice el teorema, ¿listo? Entonces ahí el ángulo son 20 grados. Bueno, hasta ahí estamos. Ahora, esto que acabé de hacer en el dibujo, usted lo hace por fuera. Yo lo hice acá porque tengo la facilidad de hacer esto. Yo cojo mi dibujo y lo saco a un lado. Y esto que acabé de hacer, montar eje X, eje Y, las fuerzas y los ángulos, se llama el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre. Y una vez que tenga el diagrama de cuerpo libre, ya puedo empezar a trabajar, por ejemplo, acá el método de las componentes. Nuestro siguiente paso, descomponer las fuerzas que no están dentro de los ejes. Bueno, fíjese, esta fuerza CB está dentro de los ejes X o Y. ¿Sí? ¿Está ahí metida en el eje X o en el eje Y? No, no está en ninguno de los dos ejes. La tensión A está sobre el eje X o está sobre el eje Y. No. El peso, ¿qué pasa con el peso? Esa sí está en el eje Y. Las que no están metidas en un eje tengo que descomponerlas. Y para descomponerlas hago lo de siempre. El vector se descompone trazando paralelas desde la punta del vector y hacia los ejes. Mire lo que dice ahí. Esta línea paralela al eje Y, ¿sí o no? ¿Sí la ven? Paralela al eje Y desde la punta del vector. Esta línea paralela al eje X desde la punta del vector, hasta que llegue a los ejes X y Y. Y ahí hasta donde llegue, pues van a quedar las componentes. ¿Cómo se llama esta flechita que voy a dibujar? O este vector mejor, ¿cómo se llama? Y este otro vector que voy a dibujar acá, mire, hasta ahí, hasta donde llegó y formé el rectángulo, hasta ahí, ¿cómo se llaman esas dos flechitas? CB sobre X, la compresión en la barra B sobre el eje X, la compresión en la barra B sobre el eje Y. Son las componentes de CB, CBX, CBY, ¿listo? Ahora, hago lo mismo con la tensión A. Bueno, ahí están, ¿cómo se llaman las dos componentes? Si vienen de TA, TA se llama la fuerza. TA sobre X, muy bien. TA sobre Y. La componente de la tensión era sobre el eje X, componente de tensión era sobre el eje Y, ¿sí o no? Y ya descompuse las fuerzas. Ahora las calculo. Pero para calcularlas necesito tener los ángulos de los vectores en posición estándar. Mi primer vector, el ángulo de CB, ¿está en posición estándar? Sí, porque está medido desde el eje X positivo. ¿Cierto? Este es el eje X positivo. Bueno, el ángulo de la tensión A, que aquí se marca 20 grados, ¿está medido en posición estándar? No. Recuerde que el ángulo de valor desde acá, miren, desde el eje X positivo hasta el vector, ¿cuánto ángulo hay ahí? 200 grados. ¿Listo? Y ahí está. La W, el peso como está todo sobre el eje Y negativo, no va a tener problema. ¿Listo? Ahora cálculo las componentes. Entonces miren, CB sobre las X. Este vector, ¿cuánto es su longitud? Entonces recuerde, como el ángulo de CB está en posición estándar y es 50 grados, CB sobre las X será la magnitud del vector, la medida
no se conoce porque esa es la pregunta del problema. Y yo debo tener incógnita. Si no tengo incógnita, ¿qué trabajo? Entonces mi incógnita es CB, la medida de CB, la medida de esa compresión que no la conozco. Multiplicada, como estoy sobre las X, por el coseno del ángulo de posición estándar, coseno de 50 grados. La otra, CB sobre la Y, será la medida de CB por el seno de 50 grados. ¿Listo? Hago esas operaciones en la calculadora. ¿Qué operación hago? Pues coseno de 50 y seno de 50. Entonces ahí está. Coseno de 50, 0,642, coseno de 50 por CB. Seno de 50, este valor, y por CB. Lo mismo hago con TA. Pero recuerde, con el ángulo de 200 grados porque es el ángulo en posición estándar. Entonces yo diré TA sobre las X igual a ¿qué? ¿Quién me dice? TA, muy bien. Coseno de 200 grados. Y TA sobre la Y, ¿cierto? TA sobre la Y igual a TA por seno de 200 grados. Hacen esa operación en la calculadora y les dio... Ahí está, ¿sí o no? Menos 0,939, aquí el coseno de 200 por TA, y de seno 200 menos 0,342 por TA. Ambos me dan negativo, obviamente porque si yo veo las componentes de TA son las moradas, y una va para el eje X negativo y la otra va para el eje Y negativo, por eso me dan aquí negativas. ¿Listo? La magnitud no la conozco y eso es la incógnita del problema. ¿Listo? Una vez que he descompuesto las fuerzas que no están sobre los ejes, digo, voy a sumar todas las fuerzas que haya sobre el eje X, y la suma me tiene que dar 0. ¿Por qué? Todo el sistema está en equilibrio, entonces la suma tiene que dar 0. Ahora, yo veo las fuerzas que hay acá sobre el eje X, mire, sobre el eje horizontal, las flechitas que usted vea, y me va a decir, las que van hacia allá me las va a considerar positivas. Entonces, ¿cuál de estas fuerzas? ¿Cuántas fuerzas hay sobre el eje X? CBX y TAX, ¿cierto? ¿Cuál es positiva y cuál es negativa? CBX y TAX negativa, ¿no? Yo las voy a escribir aquí en una... Voy a solucionar por sustitución, ¿listo? Por eliminación, perdón. Entonces, por eliminación hago lo siguiente. ¿Cuál es la pregunta del problema? Que cuánto vale la compresión en la barra B. Pero no me están preguntando por la tensión A, ¿sí o no? Entonces voy a eliminar la tensión A. ¿Cómo elimino la tensión A? Simplemente voy a multiplicar esta ecuación por menos 0.342. Y esta ecuación la voy a multiplicar por 0.939. Cada término, cada parte de la ecuación, cada uno de estos coeficientes los voy a multiplicar por este valor, cada uno de estos coeficientes por este valor. ¿De dónde salieron esos valores? Mire, este, el mismo de abajo, ¿sí o no? Y este, mire, el mismo de arriba, solo que aquí, sí, con todo y el signo igualito, este no, ya vamos a ver por qué. Bueno, multipliquemos. Bueno, entonces miren, ahí están los resultados, ¿cierto? Multipliqué cada numerito de estos por este valor, cada numerito de estos por este valor. ¿Para qué lo hice? Fíjense. Ponemos una rayita aquí abajo, ¿sí o no? Miren. Y sumo de para abajo. Sumo con los signos que tenga. Porque tengo por familias. Familia CB, familia TA, término independiente, 0 al otro lado. Entonces, si yo sumo estos dos, ¿qué va a pasar con estos dos? Se cancela porque tienen los mismos coeficientes, pero uno es negativo y el otro positivo. ¿Ahora entienden el porqué de los signos? Para que estos queden con signos contrarios y se anulen. Entonces, si yo voy a anular, como el método se llama eliminación, entonces realmente aquí eliminamos la tensión A. ¿Listo? Y para eso fue que multipliqué por estos valores y con los signos así para que aquí me quedaran contrarios y se eliminaran. ¿Listo? Ahora, ¿cuánto me da? Menos 0,219 más 0,719. Eso me da 0,5 positivo, ¿cierto? 0,5 CB y este menos 469.5 Newton igual a 0. Y mire lo que me quedó. Una ecuación que es la ecuación 3. ¿Cuántas incógnitas hay ahí? Una, la despejo. ¿Cómo la despejo? Paso este valor al otro lado, pasaría positivo, ¿sí o no? El 0,5 que está multiplicando va a salir, entonces 469.5 Newton dividido 0,5. Ahí me da la compresión de la barra B. ¿Qué les dio cuánto? 939 Newton. Y ahí está la respuesta, automáticamente. Fíjense que no tuve que hallar la tensión A, porque la eliminé. Y directamente llegué a la respuesta que me dice acá. Dice señale con... calcule la compresión en la... también me piden la tensión en la cuerda A. Entonces, si ya tengo... Ojo, si ya tengo la compresión en B, ¿cómo calculo ahora la tensión en A? Reemplazando. ¿En cuál ecuación? En la 1, que es más corta, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Copio la 1. Entonces, ojo, vamos a copiar la 1. Bueno, entonces ahí está. Reemplacé, mire. Reemplacé en esta primera ecuación, dejé el 0,642. Aquí coloqué el valor de la compresión en B que acabé de obtener, menos 0,939 tensión en A. Esta puede ser mi ecuación número 4. ¿Cuántas incógnitas tiene esa ecuación? Una. La despejo, ¿cierto? ¿Cómo la despejo? Paso todo esto al otro lado, ¿cómo pasaría? Positivo, y devuelvo el 0,939 que está multiplicando la tensión en A positivo. Si está multiplicando, bajaría a dividir a este resultado. Y entonces ahí ya me da la tensión en A. ¿Cuánto nos da la tensión en A? 642 Newton. Y ahí está ya la tensión en la cuerda y la compresión en la barra. ¿Listo? Ahora, aquí me dice, señale con claridad la diferencia entre la fuerza de compresión de la viga y la fuerza indicada en el diagrama de cuerpo libre. Entonces, ojo, fíjese que en la viga dijimos que la fuerza, para yo comprimir la viga, necesito hacer las fuerzas así, mire. Estas dos fuerzas así me comprimen la viga. Sin embargo, yo no dibujé la fuerza de la viga así como está acá mismo. La dibujé al contrario. Porque lo que uno dibuja es la reacción. Entonces la viga se siente comprimida y ella reacciona haciendo fuerza así. Esta es la reacción, ¿listo? Entonces lo que uno dibuja en el diagrama de cuerpo libre es la fuerza-reacción. Por eso la dibujé así como está, la dibujé al contrario.